En un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto y dos ángulos agudos. Si nos paramos en uno de los ángulos agudos, los catetos van a tener el nombre de cateto opuesto porque está opuesto al ángulo agudo y cateto adyacente porque es en el que se apoya el ángulo agudo. Y el tercer lado es la hipotenusa porque es el que es opuesto al ángulo recto. Entonces, en el triángulo rectángulo quedan determinadas tres razones trigonométricas. El seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La regla memotécnica para esto es SOHCAHTOA. Bien, veamos el primer ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa, que mide 24 centímetros, conocemos uno de los dos ángulos agudos, que mide 42, y tenemos que encontrar uno de los catetos. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es qué relación tiene el ángulo agudo, que es dato, con el lado que queremos encontrar. Como está opuesto al ángulo, este es el cateto opuesto. Entonces, los datos que tenemos son hipotenusa, ángulo, y queremos averiguar el cateto opuesto. Entonces, de las tres razones que tenemos trigonométricas, la que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces nos queda planteado seno del ángulo, que en este caso es 42, cateto opuesto sobre hipotenusa. Como hay que despejar la x, el 24 que está dividiendo pasa multiplicando, y esto, así como está, va a la calculadora y nos da 16,05. Bien, en el segundo ejemplo tenemos en un triángulo rectángulo, conocemos la hipotenusa, uno de los ángulos agudos, y lo que queremos encontrar es el cateto adyacente a ese ángulo agudo que nos dieron de dato. Entonces, la razón trigonométrica que nos relaciona hipotenusa con cateto adyacente es el coseno. Por eso nos queda planteado coseno de 50 es igual a x sobre 32, ya que x es el cateto adyacente y 32 es la hipotenusa. Al despejar x, el 32 pasa multiplicando. Todo esto va a la calculadora y nos da 20,56. En el ejemplo número 3 tenemos un ángulo agudo, uno de los catetos, y queremos encontrar el otro. Entonces, tenemos el cateto opuesto al ángulo agudo y queremos encontrar el cateto adyacente. Entonces, la relación que vamos a usar es tangente. Tangente de 40 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos queda tangente de 40 es igual a 18 sobre x. Como la x está dividiendo, pasa al otro miembro y tangente de 40 pasa para este miembro. Entonces, esto así como está en la calculadora nos da 21,45. Bien, el ejemplo 4 tenemos de dato la hipotenusa y uno de los catetos, y queremos averiguar uno de los dos ángulos agudos. Entonces, la razón trigonométrica que nos relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente es el coseno. Entonces planteamos la razón. Nos queda coseno del ángulo, que no lo conocemos, es cateto adyacente sobre hipotenusa. 10 sobre 15 se puede simplificar, nos queda 2/3. Acá nos queda incógnita el ángulo. Para poder despejar el ángulo aparece la función inversa del coseno que se llama arco coseno. Si fuese del seno sería arco seno, y si fuese de la tangente sería arco tangente. En la calculadora la tecla que se utiliza es Shift antes de el coseno, o antes del seno, o antes de la tangente. En este caso, entonces, en la calculadora tenemos que poner Shift
coseno y entre paréntesis 2/3. Y nos va a dar este número. Para poder pasarlo a grado, minuto y segundo, tenemos que tocar la tecla que tiene el símbolo de grado, minuto y segundo, y de esa forma se transforma en 48 grados, 11 minutos, 22 segundos, que es lo que mide el ángulo que queríamos encontrar.